Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Muy buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por recibirnos hoy en este hermoso día, transmitiendo desde las oficinas de Radio Mujer Internacional. Disculpen, estoy terminando de... Bueno, no terminando, estamos tratando de organizar aquí esto, que son muchos los datos, pero estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de Radio Mujer Internacional, teléfonos en cabina 512-377-1813, 512-377-1214. Gracias por tus comentarios en Facebook, Radio Mujer Internacional desde el Alma. Muchas gracias también por todos tus correos a alejandra@radiomujeraustin.com. Y hoy, en esta semana de los tropiezos de la razón, tenemos a un buen amigo para conversar sobre uno de los grandes tropiezos que desafortunadamente algunas personas, ¿verdad?, se ven envueltos, en lo que algunas personas se ven envueltos. Y es un tema delicado porque esto a todos como padres, a todos como sociedad, nos mantiene alerta y nos exige participación real, participación efectiva. Tenemos hoy con nosotros en los estudios de Radio Mujer en Desde el Alma a un buen amigo, como decía, al doctor Emilio Francisco Anguiano. Emilio Francisco. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, Ale. Y hoy estamos aquí contigo para hablar sobre la prevención de abuso de drogas. Ajá. Este es un tema serio. Este es un tema que cabe bien en el tema de la semana, que es los tropiezos de la razón. Cuando la razón se pierde y cuando nos permitimos crear monstruos y quedarnos atrapados en situaciones como el abuso. Dinos, Emilio, empecemos por el principio. ¿Qué es y cómo definimos una droga? Muy buena pregunta. Droga, en términos sencillos, sería toda aquella sustancia que podemos consumir de manera voluntaria, que no es indispensable para la vida y que cuando entra en contacto con nuestro organismo produce un cambio en su funcionamiento. De hecho, droga es una palabra bastante grande y tiene como digamos que varias implicaciones. Si recordamos, antes en español mexicano se le denominaba a las farmacias droguerías. Droguerías, es verdad. Y de hecho en inglés y en francés se sigue utilizando la misma palabra. Droguería. Drugstore y droguería. Uh-huh. Entonces, droga es como una palabra muy grandota que va a incluir inclusive los antibióticos, los analgésicos. Uh-huh. En cierto sentido, hasta una vacuna puede ser considerada como una droga, porque es una sustancia que entra en nuestro organismo y que modifica estas funciones. Uh-huh. Me pareció muy importante decirles que debe de ser una sustancia que no es indispensable para la vida, porque muchas veces me dicen, oye, pero entonces el oxígeno también es una droga. El agua también es una droga. La comida también es una droga. Entonces, ese sería como el significado amplio, el significado grandote de lo que es droga, ¿no? Particularmente de todas estas drogas, la que nos interesa para el tema del día de hoy es las drogas de abuso o drogas psicoactivas. Uh-huh. Uh-huh. Estas drogas son sustancias que modifican la psique, el alma o la mente, ¿no? Es decir, que llegan hasta nuestro sistema nervioso central, alteran su funcionamiento, ¿no?, y producen determinados efectos y determinadas consecuencias. Y un cambio tremendo de personalidad, ¿no? Porque, como dices, está alterando la parte central, el motor principal, la psique. Me parece genial, ¿verdad?, la forma en que dices es que cualquier cosa puede, o sea, no, lo que te preguntan, que si el oxígeno, que si
tiene que ver la manera, como dices, en que se consume, por ejemplo, comida, ¿verdad? Porque también podemos ser adictos a la comida, a los dulces. O sea, hay también de adicciones. Exactamente, exactamente. En el caso de las drogas psicoactivas, existen muchos mitos alrededor de ellas y muchas malinterpretaciones de lo que son o de lo que no son, ¿no? ¿Qué son? En primer lugar, la gente tiende a pensar que únicamente las drogas que son sintéticas, o sea, las que son hechas en un laboratorio, son las que nos hacen daño. Y llegan a pensar que las drogas naturales, que son las que se encuentran en la naturaleza, no son dañinas. Ese es el primer mito del que es importante hablar. Claro, y todas son dañinas. Tanto drogas sintéticas como drogas naturales o semisintéticas, que son las combinadas, producen alteraciones en el organismo. Otra creencia muy generalizada es que solo son drogas aquellas que son ilegales. Entonces, no permitidas. Entonces la gente piensa en automático, cuando hablan de drogas piensa en automático en marihuana, en cocaína, en heroína, cuando incluye también las drogas legales. El alcohol. El alcohol, efectivamente. Cigarros, tabaco. La nicotina. E inclusive algunos medicamentos que pueden ser prescritos por algún médico o por algún psiquiatra, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber que dentro de todas estas clasificaciones, bueno, todas ellas tienen mecanismos en común de cómo actúan en nuestro organismo y de qué efectos y qué consecuencias dan. Consecuencias que ocasionan. Por eso es importantísimo. Una de las leyendas que me viene a la mente en este momento es, en todos los frascos, en todos los medicamentos, ¿verdad? Dice, no se deje al alcance de los niños, ¿no? Incluso los productos de limpieza. ¿Por qué? Porque obviamente pues son dañinos, van a lastimar el cuerpo y sobre todo el área del pensamiento, ¿no? El área, como digo, la máquina principal del ser humano. Estás hablando también o podríamos hablar, por favor, también, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿por qué es tan riesgoso, verdad, este aspecto de las adicciones? ¿Por qué es tan riesgoso? Porque, otra vez, pueden los chiquillos tener al alcance alcohol o tabaco y caer verdaderamente en una adicción. Bueno, pues precisamente cuando se inventó la palabra droga, que también es importante mencionar que para algunas personas es un sinónimo de fármaco. Cuando se empezó a hablar sobre este término, se tomó un concepto griego que se llama fármakon, que significa remedio y veneno. Entonces, desde toda la vida el ser humano ha consumido drogas, pero ha sido un consumo fuertemente impactado por el contexto social, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el consumo que tenían los romanos de opio, que es sumamente adictivo, claro, al consumo que puede tener un paciente con cáncer dentro de un hospital utilizando morfina, claro, como analgésico, al consumo que puede tener otra persona utilizando heroína, ¿no? En su casa o en cualquier lugar con fines recreativos. Aunque las tres sustancias es lo mismo, es el opio derivado de la amapola, es un producto natural, a pesar de que es la misma sustancia y que en el cuerpo puede tener un metabolismo muy similar, el contexto en el que está siendo consumido es muy diferente. Por supuesto. Y eso lo hace todo. Y eso va a determinar, en primer lugar, si es dañina o no es dañina, y en segundo lugar, si los daños que genera van a ser reversibles o irreversibles. Entonces, tu pregunta es, ¿por qué es tan riesgoso consumir drogas de abuso? Bueno, pues en primer lugar, es importante saber que existen diferentes factores de protección y factores de riesgo, que es importante
hablar de ello. De ellos. Bueno, y te vamos a interrumpir porque vamos a un corte, pero después de este corte vamos a hablar de esos factores de riesgo y de protección. Estamos en Desde el Alma, teléfonos en cabina 512-377-1813, 512-377-1214. Regresamos. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Muchísimas gracias, estamos de vuelta a Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Teléfonos en cabina 512-377-1813, 512-377-1214. Y hoy estamos hablando de la importancia y la prevención del abuso y consumo de drogas. Tenemos con nosotros al doctor Emilio Francisco Anguiano. Emilio, muchísimas gracias de nuevo. Y estábamos hablando, te corté, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? En el corte anterior te tuve que arrebatar literalmente la palabra. Así que, pero nos quedamos en que nos estuviste diciendo, dando la diferencia, ¿verdad? Y un panorama general de lo que se considera o no un artículo, una sustancia, ¿verdad?, que puede llevarnos a las adicciones. Uh-huh. Y vamos a hablar en este momento, me decías, de factores de riesgo y protección, porque ya vimos lo riesgoso que puede ser y que las diferentes formas en que una misma sustancia puede ser considerada, que el contexto, decías tú, lo es todo. Pero bueno, hablemos de factores de riesgo. Uh-huh. Básicamente esto es muy importante tomarlo en cuenta porque frecuentemente la gente dice, ¿qué es lo que hace que alguien se enganche o no con una sustancia? Claro. Por ejemplo, en el caso del alcohol, yo diría que un altísimo porcentaje de los adultos hemos probado alguna vez el alcohol. La pregunta aquí es, ¿por qué si todos lo hemos probado y por qué si todos hemos tenido los efectos en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso central? ¿Por qué solo algunas personas se enganchan y por qué otras no? Es cierto, es una excelente pregunta. ¿Por qué? Lo mismo con la nicotina e inclusive con algunas drogas ilegales. Hay personas que alguna vez en su vida lo probaron, que se les llama consumidores experimentales, y que jamás volvieron a repetirlo. Pero hay otras personas que no solamente lo repitieron, sino que incrementaron la dosis y que probablemente de esa sustancia pasaron a otras sustancias y pues bueno, entonces aquí la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué algunas personas sí se enganchan y por qué otras personas no se enganchan? Sabemos que los problemas de consumo suceden en todo tipo de comunidades, en comunidades limitadas o en comunidades adineradas. Sí. Digamos que tiene que ver con todos los estratos sociales, tiene que ver con todos los gremios, ¿no? Existen maestros con problemas con sustancias, claro, médicos inclusive. Claro, por supuesto, no tiene nada que ver ni la posición económica ni el nivel educacional tampoco. Sabemos que también la etnicidad tampoco es algo que sea determinante en todas las personas de todas las culturas. En todos los países se reporta consumo de sustancias y eventualmente problema con este consumo. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho hablar de la teoría de factores de riesgo y protección, porque en primer lugar nos dice que un factor de riesgo es aquel que aumenta la probabilidad de que suceda algo. La contracara, digamos la cara de la moneda, serían los factores de protección que disminuyen, retrasan o evitan que algo suceda. Entonces, bueno, en el caso de los factores de riesgo para el problema, para el consumo problemático de sustancias,
Voy a enunciar algunos de ellos y voy a poder desglosarlos. Claro. Y será también muy importante saber si alguien de las personas de tu auditorio pueden formular algunas preguntas, poner algunos ejemplos o compartir algunas experiencias. Todas las familias tenemos factores de riesgo y factores de protección. Todas las comunidades, todas las ciudades, todos los países, todas las escuelas, toda la sociedad. Toda la sociedad. El escaso apego a la crianza de los hijos es uno de los principales. Vivimos en tiempos cada vez más complicados económicamente, donde se ha tenido que dar la incorporación igualitaria de papá y mamá al sistema de trabajo. Al sistema de trabajo, cosa que se celebra, que exista la equidad. Desgraciadamente ha implicado un gran reto la crianza de los hijos. Sí. En algunos casos se tiene mucho apoyo de los abuelitos, de los tíos, ¿no? Pero en otros no. Algunas personas tienen la facilidad de poder pagar servicios después de escuela. Después de escuela o niñera, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, el escaso apego a la crianza de los hijos es algo muy importante que puede influir. El tiempo de calidad que se pasa con los niños a veces es mínimo. A veces la convivencia está mediada por la televisión, por los videojuegos. O a veces en fin de semana los adultos planeamos actividades que no son del gusto ni de los niños ni de los adolescentes. A veces son solo actividades para los adultos y los niños, bueno, están por allá con el celular o con los videojuegos 6, 8 horas. Sí, que también esto sí se podría considerar ya como un factor de riesgo en la adicción de esos juegos, porque toman mucho tiempo de los chiquillos, de los niños y de los adolescentes, y roban todos esos espacios familiares, porque nosotros hemos permitido que esto no tenga ningún control. Así es. A esto le podemos sumar otro factor de riesgo importante, que es las escasas expresiones de afecto. Hay de todo tipo de estilos para expresar el afecto, pero definitivamente en aquellos núcleos familiares donde hay pocos abrazos, hay pocos besos, pocas palabras de cariño, esto pone en riesgo, porque los lazos familiares no se encuentran, no son estrechos, ¿no? Y no están siendo retroalimentados por un saludable apapacho, ¿no? Y por el núcleo, ¿no? Que de aquí se espera y pues de aquí debe de darse. O sea, del núcleo familiar. Por otro lado, la educación es una parte vital, y a veces en casa la educación es o muy exigente o muy permisiva. Y a veces al mismo tiempo. A veces hay papás que son demasiado estrictos, por ejemplo, con calificaciones o con cuestiones de la escuela, pero a la hora de fijar límites en casa, a la hora de fijar el horario para comer, a la hora de fijar el horario para dormir, son muy permisivos. No hay equilibrio. Caramba, ese equilibrio de verdad. Y estos dobles mensajes, entonces, ponen al niño, ponen al adolescente en riesgo, porque, bueno, está recibiendo pues mensajes contradictorios. Sí. Otro factor de riesgo importantísimo es la existencia de publicidad sobre drogas legales, como el alcohol y el tabaco. Y siempre les hago esta pregunta a los papás y a las mamás: ¿a qué edad creen ustedes que su hijo o su hija vio o escuchó el primer anuncio de consumo de alcohol? Uy. ¿Bebés? Pues probablemente desde pequeños, ¿no? Son anuncios que son muy atractivos, que están muy bien hechos, que tienen toda una mercadotecnia, que si los comparamos con algunas otras campañas de prevención, definitivamente, pues bueno, dista la calidad, y para la gente es más atractivo pensar en divertirse, en ser exitoso, en la fiesta, en el momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es importante. Y otro factor de riesgo es dejarse llevar fácilmente por un grupo, por las modas. Digamos que entre más influenciables seamos nosotros, entre más permitamos que una tendencia, que un estilo, que una forma de ser nos lleve, ¿no? Va a ser más fácil que todo este ambiente permisivo hacia las drogas, que favorece el consumismo,
pueda afectarnos y que pueda ponernos en riesgo. Que nos atrape de nuevo. Pero otra vez, aquí mencionas la importancia de los valores y de las fortalezas que se tienen que aprender en los hogares. Nuevamente, el núcleo familiar. Así es. ¿Con quién estás? ¿Cómo estamos? Hay veces, me parece, ¿verdad?, que los padres no tenemos suficiente guía o no tenemos la brújula adecuada como para guiarnos. Y bueno, andamos ahí también guiando jovencitos, ¿no? Entonces, si no estamos bien firmes en nuestros valores, en nuestra forma de ver la vida, lo que esperas y lo que das, entonces esto es como que, otra vez, ¿no?, el equilibrio y el desequilibrio que te causa, falta de equilibrio, por supuesto, que te ocasiona no saber ni siquiera qué rumbo llevas. Así es. Y esta es una labor, la labor de la prevención del abuso de drogas o la prevención de adicciones, es una labor de la familia, de la escuela, de la comunidad, del Estado, de la sociedad. De todos lados, como es tejer, ¿no? Tejer verdaderamente una red que nos haga en verdad tener adolescentes, jóvenes, adultos más sanos. Tenemos que irnos de nuevo a una pausa, pero de regreso vamos a hablar más acerca de esto con el doctor Emilio Anguiano. Y los teléfonos en cabina, por favor, si nos quieres compartir alguna experiencia, tu opinión al respecto, 512-377-1813, 512-377-1214. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta aquí con Emilio Anguiano. Y hemos estado platicando durante esta tarde la importancia de saber lo que estamos dándole a nuestros hijos en el núcleo del hogar, porque hay un consumo desmedido de ciertas sustancias, inclusive de aquellas que se consideran y que son legales en verdad. Emilio, estamos en el corte anterior estuvimos hablando de 4 concretamente factores de riesgo, ¿verdad? Y tú en todos estos veo que el común denominador es la función de la familia en el crecimiento de los hijos. Tú dices, todos estamos en riesgo, todas las familias, todas las sociedades estamos en un permanente riesgo de caer en las garras o en la trampa de una adicción. Así es, digamos que en todos lados y a cualquier edad existen factores de riesgo, inclusive nosotros en nuestra vida adulta, no es algo que sea nada más de niños, de niñas, de adolescentes, también los adultos tenemos situaciones de riesgo. La diferencia es el nivel de riesgo, porque los factores de riesgo, si se van sumando unos a otros, digamos que se van potenciando y van incrementando las posibilidades. Claro. Entonces, todos simplemente vivimos en una sociedad y en culturas bastante permisivas hacia el consumo de alcohol y de tabaco. Es algo que dentro de las culturas, no solamente en la cultura mexicana, sino en otras culturas latinas e inclusive en la cultura estadounidense, es algo que se promueve, que se propicia y muchas veces desde dentro de la casa. Sí. Y una de las cosas que me parece que tiene mucho sentido es irnos de pronto con la falsa idea de que la fiesta, que todas estas reuniones, ¿verdad?, sociales, son un sinónimo de felicidad. O sea, a mí me parece olvídate de lo vano, o sea, me parece tan irreal y me parece tan peligroso también, porque entonces creando, no es que esté mal, o sea, no estoy diciendo que está mal, es como otra vez, depende del contexto, porque si tú estás cuidando que en verdad dentro de tu círculo haya un límite, ¿verdad?, para ti y para tus hijos, para tu familia, un límite en ese consumo, límite en, otra vez, equilibrio, en todo, ¿no crees?
Así es. Los límites los ponemos nosotros, todo el tiempo. Tienes razón, de hecho los grandes preventólogos hacen mucho énfasis en lo que hacemos como individuos y como familias y como comunidades en nuestro tiempo libre, el uso saludable de tiempo libre. Y si concebimos únicamente como tiempo, como una alternativa para nuestro tiempo libre, la fiesta, con el consumo de sustancias, y no solamente con el consumo, sino con el abuso de las mismas, y no vemos toda la amplia gama de posibilidades que hay, como es salir a parques, salir a museos, leer un libro en familia, visitar a otros familiares, hacer viajes a otros pueblos o ciudades. Digamos que si limitamos nuestras opciones de recreación y pensamos que todo va alrededor de la fiesta y del consumo de alcohol, principalmente, pues bueno, estamos teniendo una visión muy reducida de la realidad. Bastante reducida. Y por el otro lado, hablábamos también la manera de prevenir. ¿Cómo prevenimos? A la vez que todos estamos involucrados en este ambiente lleno de factores de riesgo, es importante hablar de la otra cara de la moneda. Así como existen todos estos riesgos, también existen muchos factores de protección en las escuelas, en las instituciones, en la familia, en nosotros mismos, que nos ayudan a combatir, a hacer contrapeso y a equilibrar estos riesgos en los que vivimos. Entonces, bueno, recordando, factor de protección son todas aquellas actividades, actitudes, costumbres, tradiciones, valores que nos permiten protegernos y que disminuyen la probabilidad de que se presenten problemas de salud, como en este caso, abuso de sustancias. Me voy a enfocar un poco más acerca de la familia. Sí, por favor. En primer lugar, si tenemos en casa un clima afectivo y tolerante, eso de primera instancia va a favorecer los lazos de familia, va a favorecer el acercamiento y la comunicación entre los individuos. Tener actitudes familiares relacionadas con la promoción de hábitos saludables. Y dentro de esos hábitos saludables, yo definitivamente no recomendaría tantas horas de televisión o tantas horas de videojuegos. No, para nada. Definitivamente creo que debe de haber actividad física para todos los miembros, debe de haber actividades artísticas y sobre todo que se promueva que las y los niños y los adolescentes convivan con diferentes grupos. Que convivan con los primos, que convivan con los vecinos, que convivan con los amigos de la escuela, que convivan con los amigos del curso de karate, de fútbol, de algún centro comunitario o de algún centro que promueva arte. Si nosotros favorecemos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas estén en diferentes grupos, ese es un factor de protección muy importante. Te voy a decir por qué. Si nosotros tenemos a un adolescente o a un niño que únicamente tiene un grupo reducido de amigos, aunque este grupo sea un grupo bueno, entre comillas, ¿no? Si en ese grupo alguno de los compañeros decide llevar alcohol, conseguir alcohol o conseguir alguna otra sustancia, va a ser más influible. Porque está cerca. Porque está cercano y porque no está fortalecida su identidad. En cambio, si es un niño o una niña o un joven que tiene fortalecida su identidad porque socializa con diferentes grupos, socializa con diferentes tipos de personas, ¿no? Todo esto hace que su identidad se vea fortalecida y que pueda resistir la presión de grupo. Claro, hace su mundo más amplio y puede tener más la oportunidad de observar distintas personas con distintas formas de actuar. O sea, es variable, ¿no? Así es. Y por supuesto, poder llegar a conclusiones propias. Debe de platicar mamá y papá, deben de platicar acerca de cuáles van a ser las reglas en casa. Deben de ser reglas que sean claras, pero que al mismo tiempo... que sean verdaderas y que al mismo tiempo también puedan tener cierta flexibilidad en algún sentido.
Dentro de nuestras culturas es muy común que se promueva el consumo de alcohol, principalmente de niños y niñas en casa o de adolescentes, porque existe este temor y existe esta creencia de que es mejor que consuman en casa a que consuman en otro lado. En primer lugar, es importante saber que es una situación ilegal, es algo que está en contra de las leyes. Aunque se haga dentro de casa, el consumo antes de los 21 años es algo ilegal que no debe de permitirse. Algunas comunidades latinas lo ven como algo cómico, algo chistoso, algo que no pasa nada con esto, ¿no? Muchísimas fotografías, el niño se queda dormido, le ponen una cerveza. Cerveza gigante. Y ahí viene la fotografía. Y no digo que esté mal el sentido del humor, de hecho el sentido del humor es parte de la vida y es un protector, exacto. Pero hay que tener conciencia de todas estas situaciones y bueno, analizar en casa cuáles son mis factores de riesgo y cuáles son mis factores de protección. Y cómo le voy a hacer para que todo aquello que hago bien, que protege, pueda hacer un sobrepeso a todo aquello que nos pone en riesgo. Y que hacemos mal también, ¿no? Como seres humanos caemos en tantas equivocaciones, sin buscarlas, sin quererlas. ¿No? Algunos otros factores de protección más a nivel individual, pues bueno, aquellas personas que tienen un adecuado desarrollo evolutivo y madurativo, que tiene que ver con una buena alimentación, que tiene que ver con prevenir el sobrepeso tan frecuente en niños, adolescentes y adultos últimamente. Sí, sin duda. Y pues bueno, hablabas tú hace rato de valores. Es muy importante infundir los valores prosociales. Pero por supuesto, creo que estamos llegando al verdadero sentido de esta plática. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Es importante saber, pero el verdadero sentido siempre está en la voluntad de cada uno. Vamos de nuevo a un corte. Qué rapidito se acaba este tiempo, pero regresamos y por favor, si quieres hacernos algún comentario, si quieres participar con alguna opinión, el teléfono en cabina es 512-377-1813 y también 512-377-1214. Regresamos después de esta pausa. Cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Gracias y estamos de vuelta a Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Hoy tratando el tema del abuso de sustancias. Hemos comentado la importancia de tener un hogar firme que fortalezca los valores. Y en eso nos estábamos quedando, ¿verdad? La importancia de los valores. ¿Cómo ver, no sé si reestructurar, pero sí reforzar los valores para disminuir las causas de riesgo? Es muy importante enfocarnos en todo aquello que sí podemos hacer. Y una de las cosas que sí podemos hacer ante este panorama negro, ¿no? Donde hay tanta publicidad, donde el consumo de drogas va en aumento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues enfocarnos en las cosas que sí están a nuestro alcance y que probablemente ya ahorita estamos haciendo en nuestras casas o en las escuelas, ¿no? Cada vez que nosotros reforzamos valores y que reforzamos especialmente aquellos valores prosociales que nos hacen pensar en los demás, estamos haciendo protección ante las drogas y un chorro de cosas. Si favorecemos en casa el respeto, la honestidad, la generosidad, ¿no? Si somos una familia que promueve que eventualmente convivamos con otras comunidades, que no solo nos quedemos aislados en casa o con nuestros familiares, sino que vayamos a ferias comunitarias, apoyemos maratones como el maratón de Austin que acaba de pasar hace poco, y que le demos el sentido de salud, que le demos el sentido de que estamos contribuyendo con nuestra inscripción a una causa noble, a algo que nos va a hacer mejor como comunidad.
estamos protegiéndonos. Darnos una horita a la semana, un poco de nosotros hacia los demás. Eso me estás diciendo, ¿no? Y hay tantas instituciones para hacer voluntariado, tantas instituciones para poder ayudar al otro, ¿verdad? Desde una sonrisa al vecino, ¿no? A veces tiene que ver hasta lo que nosotros compartimos o no compartimos en nuestras redes sociales. Sí. ¿No? Si en mis redes sociales estoy compartiendo imágenes positivas, imágenes que promueven la fortaleza que tenemos para salir adelante, imágenes que tenemos de organizaciones que hacen bien por la comunidad, ¿no? Buenas causas. Eso también, eso que es parte importante del tiempo libre, todo el mundo estamos en las redes sociales en algún momento del día o de la semana. Hasta allí podemos hacer prevención y fortalecer factores de protección. Y mira, por ejemplo, tú, ya me imagino que esta es una de las tantas horas que te das para la gente. Y esta es tu gran aportación a la sociedad. Tú como médico, tú como conocedor en la materia y tú como, digo yo, hasta rescatista, ¿verdad? Eres un rescatista, que no. Porque, en verdad, Emilio, esto no solamente daña a la sociedad, en realidad va dañando cada uno de los individuos que va componiendo a la sociedad. Y esto es, como nos decía hace un momentito una llamada que recibimos, es trabajar desde adentro para poder guiar a nuestros hijos, que esa es una de las partes que es, o uno de los factores, una de las áreas más vulnerables como sociedad, ¿no? Así es, tenemos que fortalecernos desde adentro de nosotros, desde adentro de la familia, desde adentro de la comunidad. Uno de los factores de riesgo más importantes es la presión de pares. Totalmente. Que inclusive nosotros los adultos vivimos. En muchas situaciones, en algunas celebraciones sociales, la gente insiste en ofrecernos una bebida. Y a veces terminamos aceptando esa bebida por presión social. Sí. Entonces la presión de pares, pues imagínense, se da también en adolescentes, se da también en niños, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a ser importante que transmitamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, esta habilidad para decir que no, esta asertividad, que fue un tema que tú tocaste hace poco en este programa, muy importante, para que ellos puedan tomar sus decisiones, porque eso es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Los niños, las niñas, los adolescentes tienen la capacidad de decidir y van a ejercer ese derecho. Lo que nosotros podemos hacer como maestros, como profesionales de la salud, como comunicadores, es darles las herramientas, darles la información y fortalecer todo aquello que puede protegerlos. Sí. Y es muy pesado esto que tú estás diciendo, es muy cierto, porque hay personas que van actuando desde el miedo. Digo, no hay, todos de alguna manera u otra hemos experimentado esto. Si tú no recibes la bebida que te está ofreciendo, porque yo he tenido en mi experiencia personal, a mí sí me han dicho, bueno, es esto, sí, pero no es lo que quiero. Ah, bueno, es que entonces empiezan a como cortarte, ¿verdad? Ya no te invitan, ya te ven mal, etcétera. ¿Qué sucede entonces con los niños? Es mucho peor, porque el niño todavía no, en primer lugar, no tiene a veces ni siquiera la estatura física. Ya no digamos la edad, la estatura física, que definitivamente se vuelve un impedimento para los niños para hacer valer sus derechos, para los jovencitos. Y muchas veces hay niños también con más olvidados dentro de su casa, que ejercen mayor presión precisamente por lo que están viviendo, ¿no? Y nos hemos contaminado. Tú hablabas hace un rato, Emilio, de cómo salir adelante ante la adversidad, a pesar de estos nubarrones, ¿verdad? Que son muy ciertos también. Así es, aquí es donde voy a combinar, aparte de esta teoría de factores de riesgo y protección, existe la teoría de la resiliencia. Este término fue tomado de la física, y resiliencia quiere decir la capacidad que tiene un objeto, cualquier objeto, de que lo deformes y vuelva a su forma original. Entonces se ha estudiado que muchas personas, a pesar de que viven en comunidades o en situaciones sociales extremas, difíciles, con muchas carencias, pueden salir adelante. Wow.
Y esta resiliencia se puede cultivar y se puede incrementar en la familia. Entonces, es importante que cada familia identifique sus fortalezas, identifique todas estas habilidades para la vida, que pueda fortalecerlas y que transmita esta capacidad de salir adelante. Para formar en verdad ciudadanos fortalecidos desde su raíz, fortalecidos desde su alma. Mira, tenemos una llamada, vamos a ver, bueno, hemos tenido algunas llamadas, no nos cuelguen. Bueno. ¿Sí? Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Norma Sánchez. Hola, Norma Sánchez, hola. ¿Cómo estás? Sí, ¿Tienes algún comentario? Muy bien. Sí, gracias. Nada más para agradecerles por el programa, mucha información. Muchas y gracias. nada más para decirles también que en la mañana fui y me perdí, pero quiero ir a recoger mi libro que me gané. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Hasta qué hora van a estar? Bueno, vamos a estar ahorita hasta las 5. Ah, ¿Sí? ok, entonces un ratito más paso. Bueno, claro que sí. Y me encantan los programas, muy bonitos. Muchísimas gracias. Ya sabemos que A usted. tenemos una chica que nos escucha muy seguido. Muchísimas gracias. Gracias por sus llamadas. Y de pronto estamos teniendo también, quieren entrar algunas de las llamadas y puede ser que parezca que se bloquea o que no estamos contestando, pero si en verdad ya vieron que si insisten, por supuesto que vamos a responderlas. Emilio, vamos entonces cerrando ahora, porque mira, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a resumir. Elementos, así, en 30 segundos. Fortalecer la familia. Comunicación efectiva, normas claras, asertividad, límites y un clima afectivo y cálido. Y educarnos, ¿verdad? Porque esto no está fácil. Pero la única manera en que podemos transformarnos es desde el interior de nuestras propias personas, desde el interior de nuestras familias, desde ahí, desde el alma. ¿No te parece, Emilio? Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Emilio. Hemos visto a través de todo este programa que en verdad hay mucha información, hay mucho riesgo, hay factores que nos favorecen, pero también esos factores hay que incrementarlos para poder disminuir aquellos otros que parecen más riesgosos en nuestras vidas. Lo que me queda decirte es muchísimas gracias por las llamadas, gracias por los comentarios, gracias a Emilio otra vez por estar aquí y cuida tus valores, fortalécelos. Ve al fondo de tu corazón, siempre es importante hacer un espacio para retomar el camino. Eso no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de fortaleza, de sabiduría. Que Dios te acompañe y que estés muy bien esta tarde, este resto del día. Gracias, nos escuchamos mañana.